de la historia antigua a la contemporánea. ¿Qué pretendo con este tema? Primero, terminar la introducción a la historia, que es lo que nos toca que ver más, básicamente entre esta primera y segunda visita. Que vamos a ver esta gran introducción a la historia y después nos dedicamos solamente a ver la historia centroamericana y latinoamericana, hondureña específicamente. Pero en principio pretendo que que tratemos de hablar el mismo lenguaje. Es decir, que los eventos que vayamos marcando, incluso si hago referencias a algunas civilizaciones, sepan a cuál me estoy refiriendo. Y por lo cual necesitaría por lo menos su paciencia para poder ver por lo menos dos civilizaciones que me interesa que conozcan por lo menos a nivel de los aportes, que es la cultura sumeria y la cultura griega. Porque la cultura sumeria pues genera todas las demás culturas ligadas al tema del avance cultural y de escritura a nivel del conocimiento astronómico y matemático. Pero los griegos son la base de lo que sería el fundamento de la cultura occidental, al grado que los mismos romanos van a imitar lo que los griegos tenían por cultura. Si ustedes buscan, por ejemplo, los dioses romanos y los comparan con los dioses griegos, verán que son los mismos. Que Júpiter, que el Zeus griego es el mismo Júpiter romano, que la Hera griega es igual que la Juno romana, que el dios Hefestos griego es el mismo Vulcano, que Mercurio, que Hermes es el mismo Mercurio. Entonces, como que el mismo Poseidón es el mismo Neptuno. Entonces van a ver que han copiado prácticamente los romanos y han convertido en una religión más universal el tema de las mitologías. Así como copiaron la mitología, también han copiado el derecho mismo también, aunque hay que agradecer además a los romanos el derecho penal, el derecho romano que conocemos hoy en día, la lex romana, pero también copiaron bastante la idea de las constituciones, que eso aparece en Grecia. Entonces, parte de los conocimientos de Grecia, por lo menos los aportes que conozcamos, por lo menos esa generalidad. Con esos dos civilizaciones antiguas que veamos, me sentiría satisfecho que pudieran conocer un poquito de los aportes de ellas. Pero después vamos a dedicarnos a ver cada etapa de la historia, pero en función de lo que han dicho los historiadores. Los hombres que se dedican a escribir historia, como Tucídides, como Heródoto, como San Agustín de Hipona, como Maquiavelo, ¿verdad? Estos grandes escritores o los famosos economistas de la escuela de criometría, que conozcan un poquito también esta parte de la historiografía, para que lo podamos conocer. Entonces, este tema quizá lo terminamos hasta el próximo encuentro. Quizá nos vayamos a tardar el primer día del siguiente encuentro para ver lo que resta de historia, y después, en el segundo día, pues ya entraremos a ver teoría del poblamiento americano. Espero poder comenzar desde el primer día, obviamente. Mi deseo es comenzar lo más rápido posible estos temas, pero que tengan también el conocimiento previo de lo que es historia. Bien, los sumerios. Los sumerios son la primera gran civilización de la historia. Nos van a regalar muchas cosas. Son famosísimos por haber estado ubicados en la zona que el padre de la historia, y este nombre quiero que sí lo escriban, es Heródoto. Heródoto con H. Heródoto con H. Él es de una región llamada Halicarnaso, con H también, Halicarnaso, tal como se pronuncia, Halicarnaso, ¿verdad? Esa palabra. Es Heródoto de Halicarnaso, conocido como el padre de la historia, viajó a Mesopotamia y en sus expediciones de allá a encontrarse con estas culturas empezó a escribir quizá bitácoras, pequeños libros que va a condensar en el que llamamos la historia universalis, la historia universal de Heródoto. Esta historia que cuenta él, ¿verdad? Que nos cuenta de lo que hay aquí en esta región, pues se va a encontrar con la Gran Babilonia, se va a encontrar con las grandes culturas sumerias, ¿verdad? Sobre todo el imperio ya babilónico, y va a ver la grandeza de este pueblo, ¿verdad? Que estaba obviamente en medio de lo que parecía ser un desierto, pero que estaba todavía irrigado por los ríos Tigris y Éufrates, y porque estaban en medio de dos ríos, y cercano también al Golfo Pérsico, le va a llamar a esta región Mesopotamia, que significa región entre ríos. Está el Tigris al norte, Éufrates más al occidente, ¿verdad? Y a la par de la palabra Mesopotamia, cerquita de la letra M, pueden ver que hay como un lago. Ese es el Mar Muerto, el que está en Palestina. El famoso Mar Muerto que está en Palestina es el que aparece ahí. Lo voy a marcar incluso. Esta región es lo que conocemos como Palestina. Así que está bien cerca. Y aquí está Babilonia, en el mero centro de acá. Se encontrarían las grandes ciudades de Ur, de Uruk, de Lagash, grandes ciudades con un gran nivel de cultura, un gran nivel de literatura también, hasta grandes epopeyas y cuentos que dejan guardados en la escritura cuneiforme. Y también es el pueblo donde aparece el primer código penal. Este es el gran creciente fértil.
El creciente fértil es toda esta región que está formada por diferentes imperios y reinos. El reino babilónico y casita, hubo dos civilizaciones que se unieron, por eso se le llama babilónico casita. Está el reino Mitanni, el reino hitita, el reino de Egipto. Esos son los primeros 4 grandes reinos que van a estar dominando todo el creciente fértil. Y es en esta región donde ocurren pues las grandes también avances culturales de aquel entonces. Los aportes de los sumerios. Para terminar el tema de los sumerios, quiero mencionar que le ha regalado a la historia esta primera civilización. Primer aporte, el uso de relieves y ladrillos cocidos, que lo van a imitar también los egipcios. El hecho de cocinar el ladrillo les enseñó a ellos que podían hacer construcciones aún más grandes y más altas, porque el ladrillo cocido se cristaliza y tiene mayor resistencia que el simple adobe. Entonces, por eso podían construir templos hasta de 70 metros de altura. Es decir, prácticamente casi un campo de fútbol parado, ¿verdad? Porque el campo de fútbol tiene 90 metros de altura, entonces 90 metros de longitud, así que casi cercanos 70 metros de altura las grandes construcciones o templos que se les llamó sigurats. Los sigurats son los grandes templos de la antigüedad, son grandísimos. En la parte alta ven como que hay como una ruina. Ahí estaba el templo central, que quizá entre las guerras que hubo en el reino babilónico, ¿verdad?, fueron destruidos. Pero originalmente ahí tuvo que haber habido un templo dedicado al dios de Ur, de Caldea, porque está en la zona de Ur. Es el famoso Sigurat de Ur. Ese templo de color celeste que hace falta en la parte de arriba. La parte principal del templo tuvo que haber sido destruido quizá por alguna guerra. Todos estos templos estaban decorados con plantas, habían jardines, que a la distancia se lograban ver como que esos jardines estaban en el aire. Por eso Heródoto le va a llamar a esta maravilla los jardines colgantes de Babilonia, porque a la distancia tenían la posibilidad de poder tener diferentes niveles decorados con plantas, transportando el agua, como ya lo veremos más a continuación, con un método también mesopotámico, para poder realmente tener esta riqueza de naturaleza en lugares donde el agua no podía llegar, ¿verdad? Tenían un sistema de ruedas para mover el agua de un lugar bajo a un lugar alto. La escritura cuneiforme es otro regalo también a la historia, porque a partir de aquí comienza entonces a guardarse el respaldo del conocimiento humano. La escritura cuneiforme comenzó como algo bien simple. Era un lenguaje, el lenguaje original, el lenguaje sumerio original. Voy a acercar la tablita para que la vean. Aquí un poquito más. Si se fijan, el sumerio original, la primera columna, son imágenes muy naturales. Por ejemplo, la palabra tierra era la forma como de un arado. La palabra montaña eran tres cúpulas en forma de montaña. La palabra hombre era como la apariencia de una cabeza con un cuerpo. La palabra mujer o vulva era un triángulo con una raya en medio. No me preguntan por qué. La cabeza era la cabeza, era una cabeza. El agua eran ondas, ¿verdad? El verbo beber lo representaban con una cabeza y el símbolo del agua. El tema del caminar, un pie. El tema del pez, un pescadito. El buey, pues una cabeza de buey. Y el trigo, pues la forma de trigo. Pero si se fijan, en la quinta columna, que es el cuneiforme asirio, que es el nivel más avanzado de la escritura cuneiforme, ya lo estilizaron. Es decir, se fue convirtiendo poco a poco en un dibujo cada vez más estilizado, dibujado con pequeñas cuñas. Es como que yo agarrara, no sé, como que agarrara este palito, que tiene forma de cuña en la parte de aquí, y este otro palito, ¿verdad?, que tiene forma redonda, y empezar a hacer dibujos en la arcilla, que después cosían, ¿verdad?, y permitía guardar información valiosa, como las tablillas que ustedes pueden ver aquí en pantalla, en chiquito, que son 2 tablillas que guardan la numerología o cómo se hacían los números en la escritura cuneiforme. Y la parte numérica la hacían igual que los mayas. Los mayas tenían forma de acumulación de marcas. Y cuando llegaban a la unidad 5, ¿verdad? Es decir, ya cambiaba un poquito la figura. Pero los sumerios, hasta que llegaban al número 10, cambiaban la figura. Iban colocando en forma de triángulo cada conteo de números con pequeñas marcas, y cuando llegaban al número 10 acostaban en la figura triangular de la cuña para poder escribir un número 10, una decena. En el caso de los sumerios nos van a regalar también el código de Hammurabi, el primer código penal. Es decir, supongo yo que los de derecho van a estudiar en la historia del derecho, van a ver seguramente este código de Hammurabi y cómo sirvió de modelo para otras culturas, incluido el mismísimo pueblo de Israel. ¿Recuerdan de aquella ley que dice ojo por ojo, diente por diente? Esa ley del talión es de la cultura sumeria. Es decir, son ellos
los que van a regalar esta ley y que los israelitas van a copiar y la van a guardar también en su ley, ¿verdad? El ojo por ojo, diente por diente, que significaba de alguna manera volver proporcional la justicia. Tanto me quitas, tanto te quito. Tanto me golpeas, yo te golpeo igual. De tal manera que si me hacías un chichote de un tamaño, tenía que hacerte también un chichote de un tamaño igual, ¿verdad? Hasta quedar en paz, para que quedara normalizada la justicia. En la piedra que ustedes están viendo aquí, que está en el Museo del Louvre, en París, en el Louvre, dicen otros, de París, es una piedra de basalto, color negra, que tiene grabado en pequeñas columnas todas las leyes del rey Hammurabi. El rey Hammurabi aparece representado en esta estela. Él está de pie, con la mano así en la barbilla, o como así, como queriendo poner atención a un personaje que está sentado. El personaje que está sentado es el dios Shamash, el dios del sol. Es el dios solar, dándole las indicaciones al rey de cómo debería de gobernar al pueblo. Esa es una forma para decirle al pueblo: este es el edicto del rey, cúmplase. Entonces la gente, en vez de ir a preguntarle al rey o al juzgado, preguntarle qué hacer, se iban a la piedra y buscaban de repente: me robó 3 gallinas, pues ¿cuál es la pena? Que para eso dice el rey que hay que robarle también 3 gallinas. Entonces la ley se volvió popular porque la gente empezó a aplicar la ley por su propia mano, pero guiada por la tutela y la sabiduría del rey. Eso es importante también mencionar. Así que cada ciudadano se volvía responsable del derecho. El uso de la moneda, también una parte importante, facilitó el tema del comercio. En vez de transportar grandes cantidades de productos, se vendían en una ciudad y se compraba ese producto en otra ciudad, como hacían los israelitas cuando transportaban los diezmos, porque el diezmo que se daba era en especias, pero para transportarlo, por ejemplo, el profeta Miqueas tuvo que vender los productos, transformar la moneda, y cuando llegó al templo, antes de llegar al templo, compra nuevamente la misma lista de productos para luego llevar ese diezmo, como debía de ser, en especias al templo. Entonces la moneda servía para esto, para facilitar en gran medida el transporte de los productos. El uso de la rueda. El uso de la rueda permitió a gobiernos como los asirios dominar una gran parte de la región de Mesopotamia. Por eso van a invadir Mesopotamia y se van a mezclar. Los acadios de igual manera. El uso del arado. Otro gran aporte también. El arado y la irrigación artificial, que mencionaré a continuación. La irrigación artificial, que iba combinado con también el tema del cultivo, el tema de la protección de las plantas, que utilizaban ruedas para poder mover de montaña a montañita, ¿verdad? Subir el agua a diferentes depósitos de agua, ¿verdad? Se lo subían por medio de esta dinámica, ¿verdad? De pequeños cajones que retenían el agua, lo subían y lo echaban en la parte de arriba, ¿verdad? Y así lograban subir grandes cantidades de agua en un solo rato, porque ponían al mismo tiempo a varios esclavos a subir al mismo tiempo con la rueda, ¿verdad? Todo el agua hasta arriba para que pudieran llevar a altos niveles, ¿verdad? Aun por muy larga que fuera la distancia, poder llevar a diferentes niveles el agua. Y ahí nos vamos a quedar con esta imagen de la estabilidad de los conocimientos astronómicos, porque todas las estabilidades todos los conocimientos de las constelaciones las grababan en piedra, en arcilla, y las ponían a cocinar, y por eso podemos tener este tipo de estabilidades estelares, que son las observaciones y cálculos que hacían los sacerdotes de aquel entonces, llamados los magos o los magi. Los magi, la Biblia también habla de los famosos magi, cuando dice que 3 magos vinieron de Oriente, son los famosos magi que vinieron desde la zona de Babilonia en visita a Jesús. Por igual manera, son ellos los encargados de los cálculos, del tiempo, de la observación de estrellas y obviamente de la religión. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Les deseo que tengan muy buen día. Pronto les estaré avisando cuando estén estos videos subidos a la plataforma.